Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás, Elisa? ¿Todo bien? ¿de usted, Cintia? ¿Y qué tal? Todo muy bien, por dicha. ¿Y ustedes? Bien, bien, gracias. Aquí en esta última clase con ustedes. Cintia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar como siempre unos minutitos para que los que están y las que están atrasadas se inicien, puedan entrar. Como siempre, recordarles que esta clase está siendo grabada, ¿verdad? Y que no tenemos, si no tenemos ningún problema, como siempre va a aparecer. Yo voy a tratar de estas últimas clases de ponerlas en mediación lo antes posible para que ustedes las tengan disponibles y puedan hacer el trabajo esta semana, ¿verdad? Cualquier consulta, como siempre, también con respecto al trabajo, me escriben ahí por el grupo y con gusto les estoy aclarando las dudas. Bueno, creo que todavía faltan algunas. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿usted? Bien, gracias. Sí, qué bueno. Hoy si pueden poner las cámaras, los que puedan y las que puedan para recordar las caritas. Priscila, Hola, ¿cómo están? ¿bien y usted? Todo bien, gracias a Dios. Ya me alegro mucho. Junior, Hola. hola, hola. Un par de minutitos más y ya nos conectamos. Y recuerden también que si se desconectan por A o por B, me mandan un WhatsApp. Amanda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿y vos qué tal? Bien, por dicha. Y aquí emocionada de concluir este semestre básicamente con Un ustedes. poco cansado. Sí, creo que todos estamos muy cansados, ¿verdad? La virtualidad agota. Ujú. Es un cambio terrible para todos los que estudiamos. Un minutito más y ya los paso al profe. ¿Alguna de los que están por acá quiere hacer alguna pregunta? Aprovechemos con respecto al trabajo, si tiene alguna duda. Todo bien, ¿verdad? Yo creo que el instructivo está muy claro. Lo más que me han preguntado así como de que si portada o no portada, entonces encabezado para que tengan más espacio. Si ya por último no pudieron acomodar el trabajo a las 6 páginas que les pedimos, pueden hacerlo a espacio y medio ahí para que cuenten un poquito más de espacio, digamos, ya si definitivamente no lo pudieron acomodar. Las citas yo más o menos se las mandé ahí de cómo deben ser en el contexto y en la bibliografía. Fran, usted me está escribiendo. A ver. Sí, pero ya todo bien, buenas tardes. Estaba Bueno. teniendo con Ok, los equipos, pero perfecto. ya súper. Ujú. Citas en el contexto, citas al final. Yo más o menos les mandé el formato, ¿verdad? Hay gente que me ha preguntado si van a citar algo que es de la misma clase, entonces si siempre van a tener que poner solo Lara, 2020. Pueden poner también Lara 2020A, 2020B, entonces sí también lo pueden hacer en el contexto, ¿verdad? Y las citas finales con don Luis, obviamente, como les dije, y los links y el tema de la clase, como les envié el ejemplo ahí en el grupo. Entonces, bueno, yo creo que ya... Cintia, una cosa. Ajá, Ahora se me acaba de ocurrir, al mandar al correo, se lo mandamos al correo que está específicamente en el enunciado. sí, Y ahí en el instructivo, ajá. lo mandamos en PDF, en Word, y no hay que poner nada más, o nada más mandamos el documento adjunto. Mandan el documento, si quieren poner cualquier texto, pues claro, bienvenido, Ok. bienvenido sea. En el asunto, su nombre y su número de carnet, importantísimo. Ok. ¿Ok? Y a ese correo específico, hay como 4 correos creo en el instructivo porque Ajá, sería el grupo para 9 en los este caso. diferentes grupos y yo les mando un recibido.
Yo siempre, Ok, cuando súper. ustedes me mandan el trabajo, antes de pasárselo a don Luis, yo les mando por lo menos un recibido para que todos y todas estén tranquilos de que llegó el trabajo. Ujú. Entonces, Gracias. perfecto. Les paso al profesor. Nos vemos ahorita, al ratito. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Mucho gusto de tenerlos ahí. Hoy ya es la última lección del curso. Vamos a tratar de, pues, de concretar y profundizar hasta donde tengamos tiempo hoy en el último tema que nos propusimos, que es la última vanguardia de todas estas que hemos estado estudiando en las últimas lecciones. Recuerden, las vanguardias son para que el trabajito me pongan ahí un poquito de cada una. Algunas no he tenido tiempo de apenas solo mencionarlas. El surrealismo creo que sí lo vimos bien. Primero el dadaísmo, luego el surrealismo, el abstraccionismo de Kandinsky, también lo vimos más o menos concretamente. Tal vez no como a mí siempre me gusta, pero bueno, es que no se puede abarcar demasiado porque entonces no aprovechamos ningún tema. También creo que les mencioné el expresionismo y la última vanguardia. Ya les había dicho yo que todas estas vanguardias, también les mencioné con algunas características el futurismo de un muchacho de hace unos 100 años, por lo menos, italiano, medio loco, pero con mucha chispa, que escribió una novela que he leído que en su época tuvo cierto renombre, era como conferenciante también muy brillante en Italia y en Francia. Filippo Tommaso Marinetti, que desarrolló esa vanguardia que se llamó futurismo, y claro, con principios extravagantes y absurdos, porque a él le gustaba mucho llamar la atención. Y la última vanguardia es esta generación de poetas españoles de 1927, que ya estamos estudiando desde hace, no sé si 2 semanas, y hemos estado hablando algo de García Lorca, pero quiero concretar unas cuantas frases, analizarlas rápidamente porque quiero pasar a otros miembros de ese grupo de poetas. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, que fue Premio Nobel de Literatura. Gerardo Diego, que es un virtuoso de la forma poética y que cultivó la armonía poética con una altura y una finura de vocabulario que está en un nivel de afinidad extraordinaria con Rubén Darío, que él admiró muchísimo. También Juan Ramón Jiménez se mantiene en la línea clásica y neoclásica, más bien, de Rubén Darío en un grupo de poemas que son lo que él llamó sonetos espirituales. Entonces vamos a ver si selecciono algunas frases, pero de García Lorca, que ya hemos comentado algunas cosas. Me interesaría entresacar 2 o 3 rápidamente. Creo que habíamos comentado que, bueno, toda la oda a Salvador Dalí, yo les recomendé a ustedes que la buscaran, la oda a Salvador Dalí, sobre todo porque, aparte de que es de nada menos que de Lorca, es un poema muy representativo del surrealismo que cultivó García Lorca como el máximo. Yo diría que la máxima genialidad del surrealismo poético es la obra de García Lorca. Y este poema llamado Oda
que dedicó a su amigo Salvador Dalí, uno de los dos genios máximos de la pintura en el siglo XX, el otro, el más genial desde luego, y los dos son españoles, fue Picasso, pero el que más concretamente se dedicó en su pintura al surrealismo fue Salvador Dalí, sobre todo aprovechando los estudios sobre el subconsciente realizados por su contemporáneo Sigmund Freud. Y no sé si les he comentado que incluso Dalí tuvo pues, el acto ciertamente humano, generoso, de trasladarse a Londres en 1938, el año en que unos meses después ya se sabía que iba a morir Freud, que había huido del nazismo porque era de ascendencia judía, vivía en Londres ya muy enfermo y Dalí se trasladó a conocerlo personalmente, a rendirle su homenaje y agradecerle y le dijo posiblemente con sinceridad que su obra pictórica no existiría sin el Tratado de los Sueños y otras obras de él, pero muy especialmente el Tratado de los Sueños, porque Dalí buceaba en la subconsciencia a través de los sueños que él apuntaba para luego organizar sus cuadros. Y por eso, como ocurre a todos nos ocurre con los sueños y las pesadillas, que no las entendemos, muchos cuadros de Dalí son bastante abstrusos, muy difíciles de interpretar, porque todo está dentro de un ambiente subconsciente onírico, o sea, de ensueño. Y sabemos que en la subconsciencia no hay lógica, sino que todo está ensamblado de una manera absurda. Es un cajón desastre y un cajón de desastre, porque son retazos de recuerdos, de imágenes. No hay ningún orden en la subconsciencia. Y eso fue lo que aprovecharon todas las vanguardias que hemos estudiado. Por eso todas tienen en común el surrealismo. Surrealismo lo que significa, ya les había dicho yo desde que se inventó, desde que Apollinaire, el poeta francés, Apollinaire, la inventó a principios del siglo XX, lo que significa es precisamente un realismo que está debajo del realismo inmediato, habitual, tradicional. Siempre es muy difícil definir, pero si alguien les preguntara, bueno, pero ¿qué es, ¿qué es eso de surrealismo? Surrealismo es sencillamente el arte que buscó inspiración en las capas subconscientes de la realidad y por eso pues el gran continente en que se inspiran todos ellos es la subconsciencia. Y entonces es una subrealidad, no la realidad habitual, normal, actual, sino una realidad que tenemos nosotros en la subconsciencia, que por eso aparecen los sueños y que es un material extraordinariamente profundo, originario, pero muy confuso. Y no lo dominamos ni nosotros, cada uno en su fuero interno, pues tiene que reconocer que pocas veces sabe qué significan algunos de sus sueños. Pero la inspiración, siempre los románticos habían descubierto ya esto, ¿verdad? La inspiración en la ciencia o en el arte nos viene de la subconsciencia. Ustedes lo habrán comprobado cuando haciendo gimnasia, por ejemplo, en un problema que no entendían o una solución que no encontraban, les aparece la idea ahí cuando no están pensando en ella y con esa agitación del deporte, pues hay una conmoción interna y entonces aparece, sin que la llamemos, aquella idea que buscábamos o un nombre que se nos había escapado. Por tanto, no hay vía directa de la conciencia a la subconsciencia y ese desnivel de un nivel y otro es lo que enlazaron a través del arte los surrealistas y todos los demás que ahora hemos vuelto a mencionar.
De Salvador Dalí, pues nos interesarían todas las frases, pero no hay tiempo para tanto. Yo les creo haberles comentado que una frase absurda, el surrealismo y todas las vanguardias utilizaron, se inspiraron en el absurdo. Y por eso les interesó siempre muchísimo las enfermedades mentales, las diversas modalidades de locura en novela, en teatro, el teatro del absurdo. Les recomiendo para más adelante el teatro de Ionesco, por ejemplo, el del Premio Nobel de Literatura Pirandello, Luigi Pirandello, italiano, Bertolt Brecht, extraordinariamente profundo, revolucionario del teatro. En novela creo haberles recomendado fundamentalmente 3 obras de Franz Kafka, que también Kafka se influyó para elaborar sus novelas de la psiquiatría de su época. Se nota que algo había leído, no mucho, pero La Metamorfosis pues es un caso de esquizofrenia con un delirio senestésico, porque el personaje se despierta un día de tantos convertido, según él, sintiéndose un verdadero escarabajo. Eso es una alucinación senestésica que se llama en psiquiatría radical. Y en las novelas posteriores de madurez, pues son sistemas paranoicos lo que convirtió en novelas Franz Kafka. Por tanto, el absurdo, la enfermedad mental, las psicosis, todo eso les interesó a los vanguardistas de la primera mitad del siglo XX porque hay la actitud de ruptura total con las tradiciones, ruptura total con el mundo perceptivo que todos nosotros tenemos enfrente, nuestros hábitos mentales, nuestra cultura también tradicional. Querían romper con todo eso, demoler toda la historia cultural, limpiar el terreno y edificar un nuevo ámbito donde alojar la humanidad con estas novedades. Y con eso aparecen en el arte algunas características muy primitivas del arte que están en la pintura rupestre del periodo neolítico, en la más remota prehistoria, que es la pintura abstracta, las sombras chinescas, el abstraccionismo antifigurativo. Y en esta oda a Salvador Dalí, pues hay una frase que yo no sé si la tienen apuntada ahí porque me parece haberles comentado ya algo de esto y nada importa subrayar lo importante para ahora que ya después de esta última clase lo que deben hacer en estos días o para la próxima semana es mandarme el trabajito de síntesis y que tomen en cuenta pues algo de un poquito con los títulos ahí de las vanguardias, lo que yo he logrado explicarles a ustedes si tienen apuntes y lo que les hemos mandado por email. Pero hay una frase que es completamente absurda porque una frase es absurda cuando el sujeto y el predicado nada tienen que ver entre sí. Son conceptos heterogéneos y que metidos en la estructura sintagmática o sintáctica, de ninguna manera se ensamblan uno en otro porque nada tienen que ver. Eso es una frase absurda. Y aquí tenemos esta de García Lorca en este poema escrito a los 20 años de edad, repleto de surrealismo, con originalidad, pero con la influencia de todos los surrealistas que había habido hasta ese momento. Cuando dice, una rueda en la pura sintaxis del acero. Ahí hay 3 conceptos que de ninguna manera se ensamblan.
Concepto de rueda. El concepto lingüístico de sintaxis. Sintaxis lingüísticamente es la estructura proposicional, la estructura que tiene una frase, una proposición. Ustedes lo saben por el colegio. Y el concepto de acero. Nada tienen que ver estos tres conceptos de acero, sintaxis y rueda. Ustedes la interpretan como quieran, porque es la ventaja que tiene el surrealismo de que como es muy subjetivo, también nuestra crítica puede ser siempre subjetiva, libre, y debemos decir, no humildemente, bueno, es que quién sabe si yo lo entiendo, quién sabe si esto es lo que quiso decir el poeta. No. Si el poeta no tenía esa idea cuando lo escribió, salado, porque que agradezca más bien que le estamos sacando algún jugo a la frase relacionándola con nuestras asociaciones de ideas. Eso es lo importante, que una frase, si no se entiende directamente por lógica habitual, puede inspirarnos una interpretación. Así a simple vista, esa frase, yo no sé si, por ejemplo, a Manrique Naranjo le dice algo, pero así muy rápido, lo que se le ocurra. Una rueda en la pura sintaxis del acero. La verdad es que no, profe. Una rueda en la pura sintaxis del acero. Yo no les había comentado esa frase. Sí, la semana pasada creo. Bueno, de todas maneras ya Pero yo no les había recuerdo. dicho, bueno, que incluso la frase más absurda le podemos encontrar sentido. Ujú. Y que trataran ustedes de encontrarle algún sentido o alguna interpretación. Entonces no voy a volver sobre eso porque ya lo he explicado y hasta donde eso se puede explicar. Sintaxis es una estructura, una sintaxis que puede ser de una frase, pero las raíces griegas de esa palabra se pueden aplicar a algo que no tiene nada que ver, a cualquier estructura. Entonces, en ese sentido se puede decir, bueno, que la estructura es de acero, no nos puede asombrar nada que haya estructuras de acero, claro que las hay. Y que esa estructura de acero sea la de una rueda, perfecto. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué nos parece tan raro y que no sabemos interpretarla? Porque inmediatamente nos aparece la heterogeneidad, el distanciamiento significativo de cada uno de esos conceptos. Pero ahora, como lo dije, y ustedes le encuentran una lógica grandísima. ¿Qué tiene de raro que una rueda tenga estructura de acero? Pero como la palabra sintaxis, lo primero que nos inspira es la estructura de una frase, entonces nos confunde. Pero si esa fue la idea que tuvo el poeta, que tal vez cuando lo escribió García Lorca, ni siquiera sabía qué era lo que estaba escribiendo, porque eso ocurre. Yo les he incitado a ustedes a que escriban por una experiencia personal y vean que si escriben rápido, lo más rápido que puedan, automáticamente, sin preocuparse de nada, ni pensar en nada, ni puntuación, ni orden, ni nada, ni falta de ortografía, nada, porque a ver, puede ocurrir eso, de que al escribir muy rápido se filtre alguna falta de ortografía. Verán que les aparecen frases misteriosas, brillantes, que suenan y que ustedes mismos no saben qué pueden significar. Una asociación rara que sale de la subconsciencia. Buscando otra. Bueno, por ejemplo, en esta frase, recuerden que lo hemos dicho en el curso, ya desde la música de Wagner, que hemos estudiado un poquito, ¿verdad? No mucho. Les recuerdo ese tema, a ver que ustedes digan algo ahí de la estética musical de Wagner, porque representa el segundo ciclo del macrociclo contemporáneo. Que desde Wagner, en la pintura impresionista, que no tuve tiempo de explicarles, apenas mencioné algunos autores como Renoir, Manet, Monet,
Sisley y otros, Rousseau, que es un pintor del siglo XIX, no hay que confundirlo con el sociólogo del siglo XVIII. Y unos cuantos más los mencionamos, pero no entramos a fondo, o sea que no, yo no les voy a pedir sobre la pintura impresionista porque es un tema que no lo expliqué bien. Y lo que yo no haya explicado bien no lo vamos a tomar en cuenta o no lo vamos a exigir. Si ustedes quieren mencionan algo, pero tengo conciencia de que no lo expliqué bien, pero ahora lo mencioné porque el impresionismo pictórico ya es una ruptura con las tradiciones que venían desarrollándose desde el Renacimiento, en muchos aspectos. Ya es un neoclasicismo, un neorrealismo contemporáneo de Wagner, contemporáneo, o sea, muy acorde con ese segundo ciclo dentro de la teoría morfológica que yo he desarrollado y aplico en el curso. Y en literatura, pues también ocurre, ahí aparece la novela socialista, en España, Pérez Galdós, estoy repasando muy rápidamente, Pérez Galdós, en Inglaterra, Dickens, Charles Dickens, en Francia, Balzac, tiene mucho de romántico, pero también mucho clasicismo. Y podríamos decir que en novelistas ya de tipo, bueno, y Dostoyevsky, con razón se me atascaba la mente porque Dostoyevsky es el más genial novelista del siglo XIX y después de Cervantes considerado el máximo genio de la novela en toda la historia de la literatura universal, ruso. Y Dostoyevsky también ya representa con mucha profundidad psicológica, pero son los ambientes sociales, la decadencia de la burguesía, la decadencia del estamento militar, todo lo que iba a conducir a principios del siglo XX en Rusia a la revolución bolchevique de 1917 está como en una radiografía anticipada en la obra de Dostoyevsky. Ya el tercer ciclo, que no es de neorrealismo, sino de un realismo extremo, ultrarrealismo, recuerden, de altercado, de ruptura, de búsqueda de los entresijos de la realidad y los recodos más ocultos que nunca habían sido cultivados y que por eso enlazan con la prehistoria todas estas obras, o muchas de ellas. La pintura abstraccionista del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, ya les dije, recuerdan mucho los abstraccionismos del neolítico, que es una de las etapas para que ustedes vean que las actitudes de la humanidad son siempre las mismas y estos ciclos de un idealismo, luego un realismo moderado, clásico, y finalmente un realismo extremo han existido siempre y que ya en la prehistoria, si se pasa del paleolítico al neolítico, tenemos estos cambios. El neolítico ya era un tercer periodo de realismo extremo en que aparecen la figura humana deformada, como un Picasso del neolítico o algo así, o un Salvador Dalí rasgando las rocas, es la pintura rupestre, o sea, la pintura en las rocas. O sea, la humanidad tiene actitudes eternas y esa alternancia de tres ciclos siempre yo la he observado en todas las civilizaciones y ya les digo hasta en los periodos de la prehistoria. Vamos a ver, aquí hay un fenómeno que al fin no lo mencioné, lo he mencionado en otras ocasiones, que es la sinestesia. Un fenómeno importantísimo en el arte moderno que en música viene de Wagner, decíamos, y en pintura con los impresionistas. Se va separando
la forma del contenido humano, poco a poco, hasta que en el siglo XX, con estas vanguardias, se rompe totalmente la colaboración entre forma y contenido, entre lo humano y lo material, entre lo espiritual y lo simplemente material. Hay una ruptura total en todos los niveles de el arte de las vanguardias. Y entonces la sinestesia es importantísima porque es la influencia que hay de un órgano sensorial en otro. Y entonces aquí está una frase, dice, el mundo tiene sórdidas penumbras. Sordas penumbras, ¿dónde está la sinestesia? Pues que sorda penumbra, sordo, es un concepto visual, perdón, auditivo. Y penumbra es un concepto visual. Hay una serie de frases, yo creo que ya las tienen en el cuaderno, pero yo les he indicado a ustedes dos frases muy características de Dalí. Aquello, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento, que las analizaran. Otra, como un arco de viola, el grito ha dejado una sombra de ciprés. No, estoy mezclando una frase con otra. Como un arco de viola, el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. Está comparando la viola, que es un instrumento de cuerda, con las cuerdas imaginarias, poéticamente imaginarias del viento. Y el otro es el grito ha dejado en el viento, el grito es auditivo, el viento es visual, también táctil porque lo podemos sentir con nuestro cuerpo. El grito ha dejado en el viento, que es, el viento es, bueno, es visual y acústico, pero pasa. Ha dejado en el viento una sombra de ciprés. La sombra es visual, como es visual el ciprés. ¿Cómo puede quedar estampado en la sombra algo que pasa, que es un grito? Que pasa y se lo lleva el viento. Entonces, esas dos frases son típicamente surrealistas. Surrealistas porque la metáfora enlaza sinestésicamente diferentes órganos sensoriales y ya yo les expliqué, todo esto converge o se sintetiza, se armoniza en la conciencia del poeta. Son asociaciones de ideas. Profesor, Ajá. nada más para efectos de contenido. La frase el grito deja en el viento una sombra de ciprés no es parte de la oda a Salvador Dalí, ¿verdad? O sea, es ya parte de otro poema de García Sí, Lorca. no es de la oda a Salvador Dalí, sí. No, esa frase es del romancero gitano. Ujú. Ujú. Sí, Sí, justamente. sí. Es la introducción de justo del poema El grito deja en el viento. Estaba dudando de si era del Cante Jondo, pero bueno, acerté con que es, y usted lo acaba de comprobar, que es Sí. de El romancero gitano. Ujú. Sí, esas dos las saqué de ahí, de ese poema, que pues también son imágenes audaces dentro del surrealismo que caracterizó a García Lorca, pero no tan típicas, diría yo, como las de este poema, porque vamos a ver otra que nos puede servir para este análisis que resume lo anterior.
esta frase que yo la considero brillante, que dice, la línea recta, su vertical esfuerzo. Y los sabios cristales cantan sus geometrías. Esto es sinestesia también. Esta frase es difícil de entenderla, pero bueno, yo la he entendido porque la he analizado. Pero eso, de la primera línea, dice la línea recta, su vertical esfuerzo. Eso pues es una ley geométrica que parece que medio conocía García Lorca, porque la verticalidad forma ángulo recto con una horizontal en cuanto a la ley de gravedad. En la caída libre de los graves que estudió Galileo, el cuerpo cae completamente perpendicular a una horizontal posible. Forma ángulo recto. Entonces, es decir, que la línea recta dice, la línea recta, su vertical esfuerzo, no hay ningún esfuerzo porque es la gravedad la que lo empuja, pero el poeta dice eso. Y eso de vertical esfuerzo, pues es algo que le salió, no sé si por chiripa, pero le salió bien a García Lorca, que tal vez no sabía nada de las geometrías euclidianas o no euclidianas. Y luego de frases surrealistas que yo he elaborado en algún momento de capricho, a ver si me salían surrealistas, yo creo haberles propuesto, por ejemplo, esta imagen del imán yace en el odre. Y un odre es como un recipiente grande donde se puede echar vino, cosas de estas. En España es bastante usada la palabra, aquí no. ¿Y qué tiene que ver el imán? O sea, la imagen del imán en el odre. Vean ustedes que yo mismo he tenido que reflexionar a ver de qué manera entiendo yo algo que me salió a mí mismo, para que ustedes comprueben esto de la escritura automática. En el sentido, bueno, el imán es un material cargado de electricidad que puede atraer a otro metal. Hay una atracción ahí. Y en el odre puede haber algún contenido también que sirva como un imán. Luego, suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Esa frase también tiene cierto brillo literario, pero es un poco abstrusa de explicar porque suave brisa del bostezo, eso está ahí normal, en la ancha noria del tiempo. La metáfora o la analogía de una rueda enorme, eso es una noria, como la rueda de Chicago. Del tiempo es porque el tiempo ya incluso es una idea muy primordial, pero antiquísima, de relacionar los ciclos del tiempo que los pitagóricos en Grecia tenían una concepción de la historia como cíclica y también los pitagóricos. O sea, que el tiempo sea cíclico, que todo se repita, es una idea muy antigua. Y claro, la idea de ciclicidad, de que del retorno permanente de algo, tiene la imagen como expresión, la imagen de una rueda como la rueda de Chicago o las ruedas de los trapiches que había antiguamente en Costa Rica movidos por fuerza hidráulica, que ya deben haber desaparecido porque ahora los trapiches donde se prepara el dulce, como el jugo de la caña, son eléctricos. Hay una frase que dice, lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. Hay una corta que
alguien me podría decir qué le inspira, lo que sea. Que dice, la aguja teje el afán. Ahí hay una imagen analógica entre el movimiento de la tejedora o tejedor. Está comparando la aguja que teje, el movimiento de una aguja que teje con el afán. No sé si le puedo preguntar cómo interpreta Amanda Conejo esto. Si no le molesta hablar en este momento. Bueno, profe, recuerdo que la semana pasada lo habíamos relacionado con el compás de la música y el hábito de coser, bueno, de tejer, digamos, que tiene una señora, decía usted, digamos. Entonces, más o menos lo habíamos relacionado así. Sí, eso yo creo que lo acaba de explicar usted muy claramente, porque el afán es algo permanente, que se está insistiendo en algo que uno pretende, y la aguja tiene que ser permanente en su movimiento para poder tejer. Entonces, los afanes se tejen. Es una imagen corriente. Se hilvanan entre sí. Forman una cadena psicológicamente, los afanes. Y hay otra, la luna ciega se serena en la ciénaga, creo que la habíamos estudiado también, apurando el instante. Esa resultaba un poco problemática y ya no voy a decir más porque quiero leerles algo de Gerardo Diego, que es otro de los grandes poetas de la generación de 1927. La luna ciega, si ustedes la tienen ahí, pues mediten, la luna ciega, y de acuerdo a lo que dijimos el último día, y ahora no voy a decir nada, la luna ciega se serena en la ciénaga, ya habíamos dicho que es una ciénaga, o sea, un pozo de agua en el campo que deja la lluvia, en una concavidad del terreno, ahí se estanca agua de la lluvia, eso es una ciénaga con swampos, con barro, etc. Apurando el instante. Entonces, de Gerardo Diego, voy a ver si yo tengo por aquí subrayadas algunas cosas para rápidamente que anoten alguna frase corta. Bueno, aquí lo que hay en esto que voy a leer es una falta de hilación, de conexión entre unas ideas y otras, una incoherencia. La incoherencia es el procedimiento fundamental del surrealismo. Dice, eso nunca. Un espejo de alcoba que se estime a sí mismo no girará para abrir paso a la invasión de las profecías. Vean ustedes, ¿qué tiene que ver una alcoba con las profecías? Dice, un espejo de alcoba que se estime a sí mismo no girará para abrir paso a la invasión de las profecías. Empezando porque un objeto inanimado, como es un espejo, sea de alcoba o lo que sea, también pudo haber dicho un espejo del cuarto de baño y todo lo demás. Que se estime a sí mismo no girará para abrir paso a la invasión de las profecías. Si ustedes tratan de encontrarle sentido a eso, no lo encontrarán, porque no tiene sentido.
relaciona cosas que solo en la mente del que escribió eso automáticamente están en conexión, pero que entre sí no se explican. No hay encadenamiento de unas ideas con otras. Dice, antes se dejará cegar en flor por una larga mirada procedente del Cáucaso. Solo como ejemplo, para que ustedes vean la asociación caprichosa de ideas del poeta surrealista. Y desde luego, algo así como una esquizofrenia literaria. O sea, una poesía formalista, sin contenido propiamente, porque lo que no se entiende no tiene contenido humano. No tiene ni la lógica básica con que podemos entender las cosas. Entonces, ¿qué mensaje humano puede haber? Les pregunto yo a ustedes. Vean, por ejemplo, esta frase. Lo que una vez entró en el cauce intestinal de la serpiente, ya nunca se arrepiente, ni siquiera hace un nudo gracioso en lo más bello del camino. Repito, lo que una vez entró en el cauce intestinal de la serpiente, ya nunca se arrepiente, ni siquiera hace un nudo gracioso en lo más bello del camino. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Lo que una vez entró en el cauce intestinal de la serpiente, ya nunca se arrepiente. Ni siquiera hace un nudo gracioso en lo más bello del camino. Y no les voy a leer más porque ya ustedes ven como ejemplos cómo fue el surrealismo. Y estos son representantes muy genuinos. ¿Alguien quiere comentar algo de eso, de los intestinos de la serpiente? Y una vez que entra en los intestinos de la serpiente, no se arrepiente de nada, ni le interesa continuar por la ruta del camino, la belleza del camino. O sea, eso es incoherencia, es disgregación de ideas, de imágenes. El surrealismo fue, entre otras cosas, un nihilismo, subrayando eso. Nihilismo, nihil en latín, recuerden que les he dicho que significa nada. Es la aniquilación. Les recomiendo para que lean algo, no para el curso, bueno, si quieren, pero para más adelante, un poema de García Lorca que se llama La casada infiel. Para estimularlos, les digo, si no lo han leído, que ese poema, para que ustedes vean la audacia de los poetas del siglo XX, introduce un tema que nunca se había atrevido ningún poeta en la historia de la literatura universal a tratar, que es un coito. García Lorca cuenta en ese poema que se encuentra una muchacha que le dice que es mozuela, o sea que le da a entender que es virgen o algo parecido. Se la lleva al río. Y en algún momento se da cuenta, o ella se lo dice, que está casada.
Por eso se llama el poema La casada infiel. La descripción del ambiente de campo, frases muy bellas poéticamente. Con el aire se batían las espadas de los lirios, por ejemplo, recuerdo en este momento. Y empieza el poema diciendo que era la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Y luego alusiones allá a la intimidad de que ella se quitó los 4 corpiños y él lo que le estorbara también, y que sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, frases así. O sea, lo interesante ahí, bueno, en primer lugar, la altura poética en un tema tan vulgar, natural y corriente y que nadie se había atrevido a poetizarlo. Ahí está. Esa es la audacia que tiene y con altura poética. Y cuando dices, bueno, eso de sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. Sobre su mata, otra frase, sobre su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Si ustedes le preguntan, bueno, a un niño no, Dios guarde, pero a alguien que lo considere muy ingenuo, que qué quiere decir el poeta con eso de que hizo, ¿quién se imaginan ustedes a alguien que les imaje, qué es eso de que hizo un hoyo sobre el limo? Bruto a la legua, ¿no? Pero para que ustedes vean que describe poéticamente lo que es un coito. Yo creo que no ha habido nunca, ni antes ni después, ningún poeta que se haya atrevido a describir un acto íntimo, sexual, de otra manera, pero describiendo aspectos que podría hacerse, por supuesto, pero que ya era, sobre todo en la época de García Lorca, una gran audacia. En cuanto a Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, que cultivó también el surrealismo y el neoclasicismo, la armonía poética de Rubén Darío. Yo les he mencionado a ustedes que Rubén Darío es el máximo poeta de América y un orgullo para los hispanoamericanos, toda la cultura latina, vecino nuestro, era de Nicaragua y que en España los historiadores de la literatura lo consideran imprescindible para entender la evolución de la poesía española. Introdujo en España el modernismo poético y sin Rubén Darío habría un bache ahí, un abismo insondable, una desconexión entre la tradición poética española y se le ha comparado y lo que fue en el siglo XX. Antonio Machado fue otro gran poeta del siglo XX y Juan Ramón Jiménez, sobre todo unos poemas de extraordinaria perfección estructural y armonía como la de Rubén Darío, tal vez no el genio extraordinario de Rubén Darío, pero sí con una perfección estructural y armónica, los sonetos espirituales. En la madurez y plenitud, Juan Ramón Jiménez cultivó el surrealismo y llegó pues a estas frases muy difíciles de entender. Juan Ramón Jiménez, les doy el dato de que nació en 1881 y murió en 1958. Se le concedió el premio Nobel 2 años antes de morir, en 1956. Hay poemas muy relevantes, por ejemplo, uno que les recomiendo se llama Piedra y Cielo. Otro, Eternidad.
Otro, la soledad sonora. Sinestesia a la lengua, o sea, a la vista. Soledad sonora. Ya en el título hay sinestesia. Y vean ustedes. ¿Qué le parece, Manrique Naranjo? Esto de soledad sonora. ¿En qué consiste la sinestesia? Que en el título mismo del poema me parece evidente. Porque parece que el título contrapone dos ideas que serían opuestas intrínsecamente, que sería la soledad, que es de introspección, de silencio, de reflexión, Un fenómeno y psicológico. sonora, sí, y sonora que es ruidoso, estruendoso, Auditivo, auditivo. por tanto acústico y por lo tanto auditivo, que está desconectado con el concepto de soledad, que es un fenómeno psicológico, ¿sí? Hay una desconexión, pero al mismo tiempo una complementariedad entre dos conceptos a través de la vivencia poética, ¿verdad?, del escritor. Es lo mismo que ocurre con las de García Lorca, que esas imágenes inconexas se integran en la conciencia poética del escritor. Es lo único que hay que hacer. La asociación de ideas. ¿Qué tiene que ver el ciprés o la sombra de ciprés? Que el poeta tiene en su memoria o tal vez en la vista un ciprés y que como escuchó un grito y hay viento, pues el grito ya pasó, ya lo oyó, pero pasó, no está ahí permanente. Pero en la sombra del ciprés que tiene enfrente o en la memoria, sigue asociándolo, sigue oyéndolo mentalmente, ya no con los oídos. Eso era lo que habíamos dicho de aquella frase que la primera vez que uno la lee, pues no entiende casi nada o nada. Y aquí tengo un fragmento del poema que cité en primer término, Piedra y Cielo. Dice, qué inmensa desgarradura. Bueno, esta frase puede simbolizar la rasgadura que se produce en la primera mitad del siglo XX en el espíritu histórico. Ya hemos dicho que una categoría que ayuda a entender el realismo extremo y la búsqueda de lo subconsciente es la categoría de ruptura. Ruptura con la realidad inmediata y habitual, ruptura con las tradiciones, ruptura con las normas del arte. En pintura, en todos los campos, en la novela, ya mencioné, en el teatro, hay absurdo y por tanto se rompe también. Hay una ruptura entre la lógica habitual y la lógica absurda, que también es lógica. O sea, las vanguardias son destructivas de las tradiciones, contradictorias y destructivas de la realidad inmediata y de la cultura habitual. Entonces, bueno, de Piedra y Cielo, esta primera frase me sirve para eso. Qué inmensa desgarradura. Después dice, la de mi vida en el todo. Quiero aprovechar bueno, lo voy a leer, pero después les comento que lo copié ahí porque representa mucho la materialización del espíritu en la época en que aparece el poema. Primera mitad del siglo XX. Materialización total del espíritu que deja de ser espíritu y se convierte en materia. Un hilito de espiritualidad le queda a la humanidad en todos los campos en ese periodo. El espíritu romántico es absolutamente poseedor de sí mismo. El del segundo ciclo de realismo moderado se reparte entre él y la realidad exterior. Y en el tercero, ya el espíritu queda reducido a un hilillo que lo comunica con la realidad material, con la exterioridad. O sea, el espíritu del tercer ciclo es una enajenación.
Vamos a ver si la señorita Priscila, si me hace el favor de comentar algo. Ahora sí voy a leer el poema, porque dice, después de esa frase, qué inmensa desgarradura, dice, la de mi vida en el todo, para estar con todo yo en cada cosa, para no dejar de estar con todo yo en cada cosa. Vuelvo a leerlo. Qué inmensa desgarradura la de mi vida en el todo, para estar con todo yo en cada cosa, para no dejar de estar con todo yo en cada cosa. No sé si quiere que se lo vuelva a leer. Sí, por favor, es que está larga, entonces la estoy pensando. Bueno, entonces mientras yo se lo vuelvo a leer, usted piensa. Ya les dije que todo esto se lee sin ningún compromiso, lo que a uno se le ocurra. Porque tienen que reconocerme que esa poemilla, muy simple, es por simple y por repetitivo de una frase difícil de interpretar. Está tan escaso de contenido que cuesta interpretarlo. Dice, qué inmensa desgarradura la de mi vida en el todo, para estar con todo yo en cada cosa. Para no dejar de estar, otra vez, con todo yo en cada cosa. Bueno, ya yo introduje algo muy importante, que es lo que a mí me inspiró para copiarles a ustedes este ejemplar representativo del espíritu de la época en que apareció a primera mitad del siglo XX. Y la clave está en eso de todo yo, pero no todo yo en sí mismo. ¿Qué significa eso? No es un romanticismo. Porque el romanticismo se centra en sí mismo, es solipsista, netamente sentimental y espiritual. Y aquí pues, no se ve el espíritu por ninguna parte porque dice, qué inmensa desgarradura, eso de desgarradura es que se dividió el espíritu, ya lo he dicho. Y pareciera que la parte menos espiritual es la que predomina, dice la de mi vida en el todo. ¿Qué es el todo? Priscila, ¿a cuál todo se refiere? Bueno, no sé exactamente como a cuál todo, pero yo lo que pienso con esa frase es como en una soledad, digamos, que todo es el mismo, digamos, como habla de su soledad o algo así, por eso habla de la desgarradura. Bueno, sí es una soledad, pero no es una soledad como la que uno normalmente tiene cuando está hablando consigo mismo y no en compañía de alguien para conversar o conversando. No es esa soledad de que uno constantemente vive pensando, hablando consigo mismo. Cuando pensamos nos hablamos a nosotros mismos, ¿o no? A diferencia de cuando tenemos a alguien enfrente y estamos intercambiando palabras. Esta, ya que usted le llama soledad, yo diría que sí, bueno, pero que es una soledad por vaciamiento total. Ese yo al que se refiere el poeta, que es él, no está en sí mismo.
O sea, su intimidad está vacía. Entonces, ¿dónde está esa soledad? ¿O qué tipo de soledad es? Ya se lo estoy diciendo. Es la soledad del que su intimidad queda vacía porque él está en el todo. ¿En el todo de qué? ¿O cuál todo? Bueno, la pregunta cuál todo fue la que la confundió usted, porque no es cuál todo, sino ¿qué es el todo? Pues todas las cosas, el mundo, el universo no es un todo. Entonces, él piensa que el poeta que está o siente que no está en sí mismo, sino en la totalidad de las cosas. Y por eso dice que desgarradura porque lo que es el espíritu queda dividido en dos. Una parte queda vacía en sí misma y la otra metida, sumergida en el todo de las cosas, en el mundo exterior, la materia. Por tanto, es una materialización y por eso yo lo copié aquí, porque es símbolo de que es una época ultra realista, de extraversión total del espíritu histórico. El espíritu histórico yo lo entiendo como un sujeto, a lo largo del curso lo hemos entendido así, como un sujeto creador de todo lo que ocurre en las épocas y que va cambiando de signo y de propósito, de inclinaciones, desde el romanticismo, que es un monólogo, pasando por el diálogo, que es el segundo periodo, hasta el tercero, donde no hay ni diálogo, porque lo que hay es una enajenación del yo en el todo de las cosas. No sé si ahora usted lo entiende y con pocas palabras lo puede explicar para que alguien que no lo haya entendido lo entienda. Sí, bueno, lo que yo entendí es usando la parte de soledad, que él deja de estar en sí Lo de mismo. soledad, ¿de qué clase? eh, bueno, es una soledad No en sí consigo mismo. mismo. ¿Eh? ¿Soledad de qué? Bueno, lo que, ¿Qué clase de soledad? por, bueno, lo que usted dijo fue como por vaciamiento total, o sea, no en sí mismo, sino como hacia afuera. Sí, no es un ensimismamiento, no es un monólogo, sino todo lo contrario, cuando no hay ni pensamiento, sino que está volcado, está materializado. Es la enajenación, o sea, la conversión en otra cosa que él mismo. Yo lo veo así, no sé si alguien quiere comentarlo de otra manera, porque puede ser, pero eh, vuelvo a leerlo para no dejar de estar con todo yo, otra vez lo de todo yo, en cada cosa. Él se siente presente en todas y cada una de las cosas, por tanto no está presente en sí mismo, está enajenado, convertido en cosa ajena. Por tanto, deja de ser espíritu y se convierte en materia. Paro un momento a ver cómo lo entienden. No sé si, por ejemplo, yo le había pedido que comentara y ya lo hizo Manrique. ¿Lo entiende usted, Manrique, de otra manera? ¿O cómo lo entiende usted esto de qué inmensa desgarradura de la de mi vida en el todo para estar con todo yo en cada cosa, para no dejar de estar con todo yo? ¿Qué es lo que se desgarra ahí en cada cosa? No, yo comparto con la apreciación que usted hace. Yo creo que hay una escisión con el espíritu y hay una materialización del ser que llega a un máximo de distancia en torno a su eje, o sea que ya no, esa soledad se manifiesta, está en su máxima expresión, que es para mí una de las características de la vanguardia. Perdón, eso último no se lo percibí. ¿Cuál es una de las características de la vanguardia? Que el sujeto llega a un máximo de distancia en torno a su eje, se aleja del espíritu y se materializa, que creo que es lo que usted ha dejado entrever en esa apreciación. Sí, a mí me parece que, y por eso lo copié ahí, porque es muy evidente, ya he explicado así, el ultrarrealismo.
O sea, el realismo extremo. Realismo extremo es esto de decir que el poeta que está en el todo, en cada una de las cosas de ese todo que es la realidad exterior. Y para estar permanentemente en cada una de las cosas que integran el todo infinito, tiene que estar a máxima distancia de sí mismo. Por tanto, en la desgarradura se divide el espíritu en dos. Hay una parte, un fragmento, un resto de espíritu que queda en el vaciamiento de que también Priscila hablaba, bueno, y yo, el vaciamiento de la conciencia, de la subjetividad, del mundo íntimo. Ahí está un fragmento de espíritu que en realidad es lo mínimo que puede quedar porque el resto de la espiritualidad se ha convertido en la materia exterior. Pues creo que esos dos, bueno, aquí tengo otro de ese poema que ya cité, Piedra y Cielo. Vean que nació en 1881 y este poema es de 1917. O sea, tenía ya 36 o 37 años. Ya estaba pues llegando a la plenitud que suele ser espiritualmente en un creador. La plenitud se inicia hacia los 40 o 45 años. Y este poema se llama Nocturno. Dice, mi lágrima. Bueno, quiero que observen una cosa, que estos poemas son métrica libre y también rima ausente. Muchas veces ni siquiera tienen rima consonante no la tienen. Y rima asonante, que es interna, es intervocálica, entre unas palabras y otras, tampoco. Por lo tanto, son poemas que es muy difícil que suenen bien. Pero ven, para ver que si les arranco alguna opinión, a ver, reacción inmediata, este fragmento de Piedra y Cielo. Mi lágrima y la estrella se tocaron y al punto se hicieron una sola lágrima. Se hicieron una estrella sola. Me quedé ciego y se quedó ciego de amor el cielo. Aquí, bueno, lo tengo un poco borrado en el apunte. Fue todo y nada más. Fue todo y nada más el mundo. Vuelvo a leer. Mi lágrima y la estrella se tocaron. Yo no sé si ustedes ven ahí la metáfora, la analogía entre dos fenómenos inconexos, diferentes, pero que pueden tener algo en común. La lágrima y la estrella. Hay varias maneras, bueno, por lo menos dos veo yo maneras de entender eso. Mi lágrima y la estrella se tocaron y al punto se hicieron una sola lágrima. Bueno, ahora sí se ve más o menos clara la comparación metafórica, analógica. No la voy a decir a ver si ustedes la averiguan para que estrujen la masa encefálica. Se hicieron una sola lágrima, se hicieron una estrella sola. Me quedé ciego, se quedó ciego de amor el cielo. Fue todo y nada más el mundo.
Primero, mi lágrima y la estrella se tocaron. Y al punto se hicieron una sola lágrima. Se hicieron una estrella sola. Vamos a ver, para no quitarles más tiempo y que doña Cintia pueda pasar la lista, a ver si alguno tiene un problema hoy. Ya es la última lección y para dentro de unos días lo que esperamos es que cada uno nos mande su síntesis, pero ahora pues quisiera que algún comentario sobre esa. A ver, ¿qué ven ustedes en ese raro poema? Un poco desgarbado porque no tiene ni rima ni métrica, pero que yo veo clara ahí una analogía, algo en común con la lágrima y la estrella. Mi lágrima y la estrella se tocaron y al punto se hicieron una sola lágrima. ¿Cómo entiende? No sé si le puedo solicitar a Francisco Lara que nos diga cómo ve usted esa conexión entre la lágrima y la estrella que dice que se tocaron. Claro que es absurdo, ¿verdad? Pero Es un absurdo, pero yo, profesor, podría interpretarlo de nuevo. Volvemos no tanto a la soledad del autor, sino tal vez al momento en el que escribe o piensa ese poema. A ver, la autora ahí, para mí Juan Ramón Jiménez lo que intenta proyectar justamente con la lágrima y la estrella, es que en ese punto de su soledad o de su sentimiento de alguna decepción o algo así relacionado, porque es lo que a mí me da también la segunda estrofa del poema, que es: me quedé ciego, se quedó ciego de amor el cielo, ¿verdad? Entonces hay algo ahí, hay un grado de sentimentalismo, a pesar de que ya estamos en un ciclo, ¿verdad? Donde ya el autor, o bueno, donde la persona está desprendida del espíritu como tal. A mí lo que me hace ver la lágrima de la estrella es justamente como el autor, quizás ya de una forma un poco más metafísica, se siente parte del universo mismo, de la grandiosidad del universo, y ya no se siente un individuo, sino que es parte del todo. De nuevo, se complementa con el poema anterior que estábamos leyendo, con la última estrofa del poema anterior que leíamos, y es así como yo lo veo, o sea, que el autor se mimetiza con el universo mismo, haciendo alusión pues a la estrella. Posiblemente, lo hablábamos antes con también el tema del ciprés, el rocío y el grito, ¿verdad? Que quedaba ahí. Posiblemente el autor relaciona su llanto o su tristeza hasta cierto punto con las estrellas, porque fue en una noche que lo escribió, lo pensó, lo analizó de esa forma y ahí surgió. Esa es mi manera de interpretar sí, tal muy vez bien. este poema. Muy bien, Francisco, brillantísimo, excelentísimo el comentario que usted hace, muy esencial, muy apegado al contenido del poema y las dos referencias, que hay un sentimentalismo, claro está, porque en la lágrima misma pues hay expresión de sentimiento profundo y luego la segunda parte que les leí, pues en que tanto el cielo como él quedaron ciegos porque ya ni siquiera el sufrimiento es tan grande que puede pensarse que ya ni siquiera hay una afinidad entre el brillo, digámoslo así, porque ahí está una imagen que es común. El brillo de la lágrima, una lágrima a la luz de la luna, o enfocada de cierta manera, que le caiga, si es de noche, que le caiga luz a la lágrima, brilla. Por húmeda puede haber un reflejo ahí de la luz, brilla, y la estrella también tiene su brillo. Por lo tanto, hay ahí una afinidad de brillos, una correspondencia entre el brillo de la lágrima y como a él viene la otra cosa que ya yo la había aprovechado, la extraversión, la versión hacia afuera,
la enajenación, la materialización. Él se identifica, o sea, está sufriendo, pero hacia afuera, no hacia adentro. Y se comunica más con el universo, con la realidad exterior, con la materia, al extremo de que siente su yo, no en sí mismo, sino totalmente afuera. Por tanto, es un periodo, yo los copié por eso, porque representan el realismo extremo, la identificación con el mundo exterior y no la identificación consigo mismo de los periodos románticos. Por eso, la explicación que acaba de darnos Francisco Lara es muy clara, muy profunda, y sirvió también para repasar lo que habíamos dicho anteriormente a propósito del poema o la frase poética de García Lorca sobre una mancha, está dejando en el viento una sombra de ciprés. Y que por tanto todos estos poemas responden a una época de materialización, de realismo extremo, y que por eso decíamos que hay una ruptura, las categorías de ruptura, de materialización, de deshumanización, de distanciamiento máximo de la intimidad del yo, porque ese yo ya no está en sí mismo, sino fuera, como dice el mismo poema, y las explicaciones que acaba de dar Francisco Lara. Entonces, bueno, con esto ya termino el curso. Los felicito por haber estado presentes, por las intervenciones que han tenido, que siempre han sido muy luminosas. Es una lástima que no nos hayamos conocido presencialmente, pero las cosas están así, por lo menos nos hemos comunicado a través de la imagen y la voz. Y ahora entonces ya me despido para que doña Cintia revise rápidamente la lista y vayan con toda tranquilidad e inspiración poética preparando el resumencito síntesis del curso con el cual voy a calificarlos, y siempre con un criterio previo muy positivo, y no es solo ahora, sino que a lo largo de mi carrera siempre he tenido esa actitud y un alto concepto del estudiante universitario nuestro. Entonces, mucho gusto y hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, Hasta profe. luego. Buenas tardes. Muchísimas Gracias, profe. Gracias por Hasta todo. luego. Gracias, profe. Bueno, adiós. Voy a cerrar con un poema de Lorca. Bueno, quisiera leerles un corto fragmento de Lorca para cerrar esa clase, ya que hemos estado tan inspirados e inspiradas del romancero gitano, Romance de la Luna a Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de puro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían de tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? Ay, cómo canta el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Muchísimas gracias a todos y a todas por atender a este seminario, a este curso. Ha sido un placer conocerlos y conocerlas.
como siempre, ahí voy a estar en el WhatsApp para atender cualquier consulta que tengan. Y pues nos despedimos hasta siempre. Cintia, Muchas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias por Muchas Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ese es un gran poema, es de los mejores de García Lorca. ¿Verdad? Lindísimo. Escogió muy bien. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Con muchísimo gusto. Gracias, hasta luego. Dados. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Con gusto.